quiero agradecer a Elena y a la presencia de Enlace Judío, que siempre vienen y nos apoyan a difundir nuestros eventos. Esto es importantísimo porque si no, la gente no se entera. Entonces, gracias a Enlace Judío. Entonces hay que dar el crédito, y el crédito corresponde también a Enlace Judío, al medio al que tengo el gusto de colaborar también, y de hacer algunas publicaciones sobre los apellidos, principalmente de origen hispano, y que pudieran tener alguna connotación judía. Voy a empezar leyéndoles un texto para involucrarnos un poquito más con el tema. Dar nombre a un nuevo ser es tanto como darlo a luz. El dolor del nacimiento se sufre en un solo tiempo, mientras que el peso de un hombre se sobrelleva toda la vida. Durante la vida de todo ser, el nombre le acompaña tanto como el cuerpo que envuelve a su alma. El nombre se expresa, se escribe, se inscribe, se memoriza, se le asigna una elegante firma, se le pone en letras doradas en los diplomas y certificados, se le enlista en nóminas escolares y laborales, se le graba en placas, se le acompaña de pomposos títulos, se asienta en actas civiles y mercantiles, se coteja en registros, se ensalza, se acompaña de epítetos y se hace bueno y se hace malo. Se le recorta de manera afectiva y para evitar su olvido al final de sus días, se le cincela o graba para su eterna memoria en las lápidas que cubren sus restos. Es el nombre. El ser humano, para que sea considerado como tal, debe tener como elemento de identificación a su nombre. Es más, sin él no puede aspirar a pertenecer a una sociedad que le reclama de manera constante y permanente la definición particular de su ser, de su ente gregario, de su identidad. Conscientes de este requerimiento, los padres del menor le asignan un apelativo, que en muchos casos deriva del nombre de un antecesor, ya sea que aún esté vivo o que haya fallecido. Esto es parte de la tradición que vamos a platicar del pueblo de Israel. Al otorgarle ese nombre al menor, se le deposita un matiz de perpetuidad, pues ya no solo tiene su nombre, sino que el propio nombre lo posee a él mismo, y le contiene en un marco de referencia con el de su antecesor y hasta con el del primer ser del cual pudiera haber sido llamado. Es el nombre. Y suena algo como extremadamente sencillo. Todos tenemos un nombre. Todos cuidamos un nombre. Todos entendemos lo que el nombre puede implicar. Y es precisamente en la creación, y es a lo que nos vamos a ubicar principalmente esta noche, el nombre en el contexto de la Biblia, perdón, es cuando Dios inicia la creación, y vamos a leer el texto y nos vamos a dar cuenta que al expresar está creando. Y es lo mismo que hacemos nosotros cuando expresamos no solo cosas buenas, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, debemos de construir con bondad para no ser destruidos con la maldad de nuestros vocablos. Por lo mismo, cuando Dios expresa, crea. Y vamos a leer el texto y van a ver que no hay nada escondido. Ahí estaba ya escrito, ya hace ni más ni menos que 5,775 años. Pues hay que empezar por el principio, y por lo tanto, Génesis, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios expresa. En el momento en que Dios expresa, en hebreo decimos ma'amarot, cuando hace esas muchas gracias, esas expresiones, crea. Porque uno piensa, ¿cómo creó Dios el universo? Fue a la fábrica de tierra, fue a la presa de Salinillas, fue un poco de agua. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Expresó. Y esas expresiones que cuestan trabajo entender de un ser que difícilmente podremos dimensionar, son los elementos que van generando
una presencia física. Y por lo tanto, y dijo Dios, haya luz. Y la luz es la primera expresión y por lo tanto el primer nombre. En hebreo, textualmente la frase dice Vayehi Or. Or es fundamental para toda la humanidad. Donde hay luz, no hay oscuridad. Donde hay conocimiento, no hay ignorancia. Hubo un gran autor, Goethe, al cual se le dice, no está demostrado, que cuando estaba a punto de fallecer, como mucha gente agonizando, está con los ojos cerrados y a pocos segundos de fallecer abrió sus ojos y dijo, luz, más luz. La gente entendió que había que ponerle alguna antorcha porque se sentía en la oscuridad, pero él se refería a la luz del intelecto, a la luz de la razón, a la luz del conocimiento. Y eso es lo que tenemos que procurar, la luz que representan también los nombres. Y procurar que también cuando demos un nombre a alguien, le demos luz en el nombre y no oscuridad. Se van a dar cuenta que hay nombres realmente muy oscuros y que hay que evitarlos. Y así Dios vio que la luz era buena. Entonces ya no solo se refiere al objeto o al elemento, en este caso al elemento de luz, sino que ya le da un cariz, le da una connotación y dice, es bueno. Y al ser bueno, entonces, ya separa la luz de la oscuridad y a la luz, textualmente dice, y llamó Dios a la luz día. Le pone ya nombres. La luz no es nada más un concepto, sino que dice, la luz es día y la oscuridad se llama noche. El hecho de que Dios haya establecido nombres a cada uno de los elementos de su creación, traspasa esa obligación al humano. Y no la traspasa de manera inmediata. Recuerden ustedes de que se van generando distintos elementos. Traigo mi tumbaburros, porque si no, no alcanzo a verlo. Traen distintos elementos que son realmente fundamentales para poder entender por qué el hombre recibe un nombre y por qué después recibe como único poder realmente que le otorga Dios al humano, el único poder que le da es el poder de la nominación. Decía yo que Dios crea con expresiones, y las expresiones son no solo conforme a la religión judía, porque esto es más allá de la religión, sino que esto es más metafísico realmente. Me voy a permitir ofrecerles, si alguien me hace el favor de repartirlos. Muchas gracias. No sé si traje suficientes, pero ahí traten de repartirse. Es un alfabeto en hebreo, vale la pena que se lo lleven. Ya saben, nosotros leemos del lado correcto, no es de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Por lo tanto, las letras en hebreo van así. Claro que ustedes los van a poder leer en caracteres comunes, y la sonorización aparece en la parte de abajo, entre paréntesis, y donde dice silente, pues es silente, no suena. Es un idioma que carece de vocales, y por eso cada una de las letras que a ustedes les van a aparecer como vocal no tienen sonido en el hebreo. Se le ha asignado esto. ¿A qué voy? La creación se hace con letras. No se fue a la presa, no se fue a la mina, no se fue a ninguno de los lados. Dios crea de la única manera en que la creación puede ser hecha. El hombre no crea, el hombre recrea, el hombre produce, el hombre hace, pero la creación únicamente corresponde a Dios. Y Dios crea con expresiones, y estas expresiones son hechas única y exclusivamente con 22 letras. Estas letras. Y estas letras conforman todo lo que ustedes ven y todo aquello que no ven, todo lo que ustedes conocen y todo aquello que desconocen. Todo se hace con 22 letras. Cuesta trabajo, estamos hablando un poquito de filosofía, pero es importante entenderlo para cuando empecemos a construir los nombres. Cada letra tiene una forma, y como se dan cuenta no son formas muy fáciles o no son formas comunes.
Cuando estuve leyendo los primeros versículos y llegué a la palabra luz, llegué al 26º vocablo de la creación. Este 26º vocablo, luz, que es igual a 26, nos va a dar también la manera de entender por qué la primera creación tiene que caer en la 26ª palabra. El nombre de Dios, lo han visto seguramente en más de una ocasión que han estado aquí, para los que he tenido el gusto de verlos y aquellos que vengan por primera vez. El nombre de Dios se escribe de muchas maneras en el hebreo, pero lo que se conoce como el tetragramatón, el nombre de las 4 letras, y que las culturas, tanto griega como la cultura cristiana, erróneamente han traducido bajo el nombre de Jehová. Eso no es el nombre de Dios desde el punto de vista judío, pero está conformado por 4 letras que son, como lo van a ver ustedes, en la segunda línea, la primera letra de derecha a izquierda. Recuerden, no vemos de izquierda a derecha, vemos de derecha a izquierda. La primera de la segunda línea es la letra Yod, ¿sí? La quinta letra de la primera línea, que es la G, ¿sí? Luego va seguida de la siguiente letra que le acompaña, que es la letra Vav, la siguiente letra hacia su izquierda, y luego regresa otra vez a la letra G. Estas 4 letras que conforman el nombre de Dios, si les buscamos su valor numérico, porque si no tenemos sílabas, pues tampoco tenemos números en el hebreo. Cada una de las letras tiene un valor. En el orden en que las ven, van valiendo. Así la Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, y subsecuentemente. Ya cuando llegamos a 10, van por decenas. Y van creciendo hasta llegar a centenas. No hay millares, es un sistema un poquito más complejo y no es materia de esta noche. Llegamos al número 26 y por lo tanto la luz es exactamente igual entonces al nombre de Dios. Luz y Dios en una simbiosis, si ustedes quieren, se convierten en algo igual. Así el primer día, como les decía yo, el primer día que era Yom en hebreo y la noche que es Laila, son 2 expresiones de una misma creación. Empieza Dios a decirnos: señores, yo soy uno, único, no hay antes, no hay después, no hay otra manera de entenderlo más que la unicidad. Porque a partir de lo que crea, si hay luz, hay oscuridad. Si hay día, hay noche. Todo tiene 2 o más. Masculino, femenino, que esto viene a darse. Vamos al segundo día. Y el segundo día se crea el firmamento y se separan las aguas entre sí. ¿De acuerdo? Y cuando se separan las aguas, se acuña el nombre de Shamayim. Y cualquiera que habla hebreo en esta sala me va a entender plenamente de que ese vocablo es plural, no es singular. Normalmente los vocablos que terminan en IM en hebreo implican esa pluralidad. Los cielos, no es el cielo, son los cielos. No hay unicidad, siempre hay 2 o más. Para el tercer día separa el agua de la tierra. A la tierra la llama Eretz y a la tina de agua, esa es la traducción, la nombró mares, Yamim. No hay un mar, hay muchos mares. Si hay una tierra, curiosamente, pero esta tierra, si todos la podemos revisar, no tiene una sola conformación, no hay un solo tipo de tierra, hay muchos tipos de tierra. Y así seguimos, hierbas y frutos. Seguimos con luceros. No se crea nada más el sol, se crea la contraposición, que es la luna. No se crea un planeta, se crean varios planetas. El cuarto día se crean también lo que es, ya estaba yo en el cuarto día, ya me quedé mal. Ahora nos vamos al quinto día. El quinto día son las especies marinas. Esto es muy interesante y aquí nos vamos a detener un poquito porque todavía no hay humanos y ya hay animales, y estos animales, algunos ya reciben nombre. El único nombre de la naturaleza otorgado por Dios a un animal, no otorgado por el humano, ¿qué animal creen que es? ¿Perdón? Es un primo del leviatán. ¿Qué es el leviatán? ¿Qué tipo de animal es el leviatán?
La ballena, efectivamente. Pues la ballena y los grandes lagartos reciben en hebreo el mismo vocablo, minim, que otra vez es plural. Estamos hablando de el primer animal que recibe un nombre. Y ese nombre al día de hoy sigue siendo válido. Ustedes van al Estado de Israel, donde se habla hebreo, y preguntan dónde hay una ballena, le van a decir, y le van a decir la misma voz. La misma voz, ninim, en ballenas, o también en el caso de una ballena. Para el sexto día, los animales terrestres. Pero no se dan sus nombres, qué curioso. Lean el versículo y se van a dar cuenta, en ningún momento se le asignan nombres. Mismo día en que se crean el varón y la hembra. Y ahora empezamos con los nombres que nos van a ser más comunes. Al varón lo nombró Adán. Adán, y también hay quien dice Ish. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos nombres? ¿Alguien se le ocurre? ¿Se refiere al hombre? Se refiere al hombre, pero los dos nombres tienen una razón de ser. Le viene a decir al humano que tiene una doble connotación. Que el humano está hecho de materia, y la materia es el nombre que corresponde a Adán. Porque en hebreo Adán viene de Adamá, y Adamá es de tierra, y por lo tanto es el material básico, esencial, en el cual todos nos desarrollamos. Esa es la parte material del hombre. Y todos tenemos un nombre también que contiene un sentido material. Ahorita vamos a llegar a por qué la diferencia entre material y espiritual. Pero también hay un lado espiritual, el lado del género, por ejemplo. No es que seamos distintos por una cuestión sexual, hombres y mujeres, que lo somos, pero no únicamente. Hay muchas otras cosas que nos diferencian. Y esas diferencias son más en el entorno espiritual y emocional que en el entorno físico. Esencialmente somos iguales. Diferencias naturales y evidentes, pero esencialmente somos iguales en materia, en espíritu no. Claramente somos distintos. No hay manera, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Bueno, sí lo son, no hay duda, sí lo somos. Así somos, es parte de la diferencia cuando recibimos el vocablo de Ish, que es la parte espiritual. ¿Y por qué la parte espiritual y material? Porque así como el primer hombre se llamó Adán, en hebreo Adán, voy a procurar utilizar esta noche los nombres bíblicos, el nombre original, que es Adam. En el caso de la mujer, que es Eva, se llamó en hebreo Javá. Y Javá, según lo refiere el texto bíblico, es porque fue la madre de todo, es la madre de todo lo vivo. Ya estaba el destino determinado en Eva de que ella iba a ser la que iba a llevar la continuidad de la humanidad. No el hombre es un elemento contributivo, pero la mujer es quien definitivamente es la que logra que haya continuidad en la humanidad. Hay un concepto que con alguna frecuencia los rabinos lo dicen en las bodas, y no están muy equivocados. Cuando ven la pareja les ven tan contentos y bueno, tan elegantes, y está toda la familia y están todos los amigos y a punto de irse seguramente a alguna fiesta o algún banquete, y evidentemente es un momento muy emocionante. Y hay algún rabino que sí acostumbra ubicarlos y decirles: miren, son una pareja así, no hay duda, y se conforma de un Ish y de una Isha. La manera en que se escribe en hebreo, Ish se escribe, y lo van a poder ver, nada más les voy a decir las letras, una Aleph, que es la primera letra de la primera línea, una Yod, como ya lo vieron, la primera letra de la segunda línea, y se van a la tercera línea, de derecha a izquierda, volvemos, la penúltima letra, que es la Shin. Eso hace Ish. Y si escribimos Isha, van a decir, bueno, pues es Aleph, Yud, Shin, y luego una Hei, que es la que normalmente, pero no, fíjense que no, el hebreo no es tan sencillo. El hebreo es un poco más complejo de lo que se imagina. Isha se escribe Aleph, Shin, como ya la ven, en la tercera línea, la penúltima letra,
Y regresamos a la primera línea, de derecha a izquierda, la quinta letra, que es la G. Ya no está la Yod. Qué curioso. Entonces dice el rabino, ¿cuáles son las letras que no participan entre un hombre y una mujer? El hombre tiene la Yod, la mujer tiene la G, pero sí comparten la Aleph y la Shin. Todo tiempo que sean pareja, están ustedes compartiendo la presencia divina. Recuerden que el nombre de Dios se conforma de 4 letras, 2 de las cuales se las dije, la Yod y la E. Quítenle a Dios de esa pareja y lo único que les queda es la Aleph y la Shin. Ahí son iguales. Eso en hebreo significa fuego. Aguas. No sean solo fuego. Pónganle espiritualidad a su vida y entonces sean una pareja que tiene posibilidades para la eternidad. ¿Se dan cuenta cómo no es nada más ponerle el nombre a una persona, sino que detrás del nombre hay mucho contexto y mucho contenido? Terminamos el 6º día de la creación y viene el 7º día. Y regresamos a la unicidad. Y la unicidad, la única manera en que la podemos encontrar reflejada en el judaísmo de manera material y no solo espiritual, es en el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso, así se ha dicho, pues la realidad es que es el día de la no creación, no es reposo ni es descanso. Créanme que no nos tiramos a la cama a no hacer nada. Hacemos otras cosas, pero no nos tiramos a la cama a no hacer nada. Es un día de no crear, y al no crear estamos de alguna manera imitando, cuando menos una vez a la semana, al Creador, entendiendo que nosotros recreamos y producimos y hacemos, como les comentaba, y que tenemos una pequeña oportunidad de sentir lo que es no crear, porque esa parte de la no creación sí podemos igualarnos a Dios. La creación no podemos igualarnos a Él, es algo que difícilmente lo vamos a poder lograr. Y ahí Dios establece un nombre para un día, porque el día, que es la fórmula esencial para la humanidad en materia de tiempo, es la manera en que podemos entender el ciclo básico de la humanidad. De ahí nos vamos a la semana, de ahí nos vamos al mes y de ahí nos vamos al año. Y todas las consecuentes lustros, décadas y el proceso general de nuestra vida. El tiempo es tan importante que es tal vez más importante que el nombre mismo. El tiempo es esencial en el pueblo de Israel y gracias al tiempo es que podemos, ¿cómo les diría yo?, reconocer que hay un Dios. Cuando reconocemos que el tiempo lo generó y lo creó Dios, aunque Dios no forme parte del mismo, solo nosotros formamos parte de él. Nosotros formamos parte también del elemento de la nominación. Todos tenemos un nombre, el único que no tiene nombre es Dios. Dios es Dios, no tiene un nombre particular. Si vamos al texto bíblico nuevamente, nos vamos al capítulo 2, en los versículos 19 y 20, me voy a permitir darle lectura textual, porque es una de las partes más interesantes y menos exploradas en la Biblia. El capítulo 2, en el versículo 19, nos dice así: y formó el eterno Dios de la tierra todo animal del campo y toda ave de los cielos, y trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Curioso. Y todo lo que el hombre fue llamando a cada criatura viviente, tal fue su nombre. El 20 dice: y dio el hombre nombres a todo cuadrúpedo y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no se encontraba ayuda que le fuera idónea. Y ahí es donde aparece Eva, que nada que ver con los animales, ¿sí? Por favor, no, nada que ver. Aquí es a donde me ha generado mucho ruido. Hablamos de los nombres de los hombres y ahorita vamos a hablar de sus clasificaciones, pero hablamos un poco de los nombres de los animales. Siempre sentimos como que es una segunda parte de la creación. Y no, es una parte fundamental. Sin los animales, los hombres no tendríamos una razón de ser. Olvídense de la alimentación.
que de suyo es fundamental. No tendríamos una razón de ser en esto que algunos hacen llamar naturaleza. Si no hay un rey dentro de la naturaleza que controle a la misma, esto sería un nuevo desastre y un caos. Y volveríamos al caos original. Por eso Dios le da el poder al que yo les hacía la referencia, de controlar a esta creación animal. ¿Y cómo los va a controlar? Como lo vemos en los terribles videos de que les dan toques o los patean o los maltratan, ¿no? ¿Verdad? Esa no es manera de controlar a los animales. La manera de controlar a los animales es dándoles nombre. Y los nombres vuelven a contener la esencia del animal. Nada más para darles un ejemplo. Imagínense, si quieren hacer después el ejercicio, háganlo, pero este ejemplo es básico y fundamental. Camello. ¿Cuántos camellos quieren que haya en el Medio Oriente? Los suficientes. Ok. ¿Cómo se dice camello en hebreo? Gamal. Y se conforma de 3 letras. Ya les voy. Primera línea, la tercera, que es la G, la Gimel. En la segunda línea, la quinta, que es la Mem. Y la que está antes, que es la Lamed. Eso hace Gamal. Si ustedes las conjuntaran, se darían cuenta, de alguna forma, que se conforma el cuerpo del camello, donde la cabeza del camello, es la parte superior de la Lamed, el cuerpo central es la Mem, y la parte posterior del animal es la Gimel. Después hagan el ejercicio y les va a salir. Y van a decir, qué gráfico es el idioma, ¿no? Y efectivamente, así sucede con varios animales. Ya olvídense del significado y el valor numérico de cada uno de ellos, que sería materia de otra plática. El hombre contuvo al animal, al solo verlo, ver su conformación y decir, tú eres así. Y en ese momento el animal reconoció en el hombre que tenía quien lo dominaba. Lo mismo hacemos con nuestros hijos. Nace el hijo, la hija, estamos muy contentos, nos felicitamos y después, como les decía yo en la plática de hace unas semanas, después de preguntar, ¿cuánto pesó? Si alguien se lo voy a recordar para toda la vida. Después del cuánto pesó, inmediatamente es, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué te importa cómo se va a llamar? ¿Qué te importa? Pregúntale si tiene los 20 deditos, de qué color son sus ojos, el cabello. No, preguntamos el nombre, porque es parte de nuestra naturaleza, contener al ser. Hacerlo parte de la sociedad es cuando nosotros sepamos su nombre, pero al ser parte de la sociedad de la creación que hay entre Dios, mamá y papá, y voy en ese orden, créanme, vamos al final del camino de los hombres, Dios, mamá y papá. En ese momento, por lo menos en el pueblo de Israel, viene la posibilidad de hacer la nominación de este ser. En el caso de las mujeres, no hay circuncisión, hay una ceremonia en el templo, y en el caso de los hombres, hay una ceremonia de circuncisión. Y una vez de que se hace esta ceremonia de circuncisión, que es un pacto, más que el hecho físico material de la circuncisión, hay un pacto con Dios. En ese momento se hace la proclamación del nombre y se dice, va a ser conocido entre Israel como, y se da su nombre, hijo de su padre. Y ahí es donde empezamos con las clasificaciones de los nombres. Hay nombres propios, los de pila, que sí son los Rayovac y los de Berrey. En el caso del judaísmo no hay nombres de pila, por razones evidentes, no hay pila bautismal. Por nosotros sí existe la pila bautismal, nosotros no la empleamos. Por eso hablamos de nombres propios. Y estos nombres propios tienen muchísimas clasificaciones. Mónica estaba comentando, y me parece muy acertado hablar un poquito ahorita de la ceremonia que van a ver ustedes de Hanukkah. Estamos en el mes que le corresponde. Y hay una disciplina dentro de la onomástica que se llama los nombres emblemáticos. Existe la manera de nombrar a una persona de manera distinta a como comúnmente se llama. ¿Qué quiero decir? Facilito. ¿Conocen ustedes a Clark Kent?
Ah, ahí está el emblema. Superman. Todos, ya me iba yo a imaginar que alguien me dijera, no sé ni quién es Clark Kent, pero Superman sí sé. El emblema va por delante de la persona. Y el nombre, muchas veces ni tenemos la menor idea de quién estamos hablando. Si yo les dijera, ¿quién es Gerardo Murillo? Pero no todos se lo saben. Está el emblema, es el nombre que se pone uno, ¿no? Y si les digo Leo Bronstein, no van a tener la menor idea la gran mayoría, ¿no? Sí, Trotsky. Y así tenemos muchos casos a donde el emblema va por delante de la persona. Lo mismo sucede en Hanukkah. Uno de los 5 gloriosos hermanos era Judá, o de Judá en hebreo, y era conocido como el Macabeo. Y esto no es porque su apellido fuera Macabeo, era porque utilizó de manera emblemática el nombre de su bisabuelo. Perdón, no, estoy equivocado. Utilizó el nombre emblemático, una plegaria, así como su papá utilizó el nombre del bisabuelo. No había apellidos, no había otra manera más que ponerse emblemas a los nombres y que funcionaran como escudos de guerra. Y al día de hoy mucha gente utiliza como un escudo para no revelar su identidad, ponen ese emblema. José Sosa, ¿saben quién es? José, muy bien. Están bien preparados esta noche. Los patronímicos son los nombres típicos, básicos y esenciales que obtenemos, porque son los que derivan de los padres. Hay una costumbre en el pueblo de Israel de dar el nombre del abuelo, en este caso. Los judíos normalmente no transmiten su nombre al hijo. O sea, José Luis no se llama José Luis, cuyo nieto se llama José Luis, cuyo bisnieto se llama José Luis. Es una costumbre no judía. Salvo una comunidad a la altura de la presa de Asuán, en la zona elefantina, en Egipto. En esa comunidad, que es una comunidad bastante jovencita, del siglo I de la era común, ahí adoptaron las costumbres de los Ixos, que es un pueblo egipcio, y ahí establecieron que sí se transmitían los nombres de padre a hijo, a nieto, a bisnieto y así subsecuentemente. Una manera de determinar quién es judío o no como si un sello fundamental, pero es una manera de encontrarlo, es que van a saber que mi papá se llamaba de una manera, yo me llamo de otra, y mi hijo seguro se llama de manera distinta. ¿Por qué? Porque si el judío es de origen europeo o ashkenazita, como esta sinagoga, entonces no le transmite el nombre de su papá al hijo hasta en tanto viva su papá. No se transmiten nombres de vivos a vivos, se transmiten nombres de muertos a vivos, costumbre de los judíos ashkenazitas. ¿Qué pasa con los judíos sefaraditas? Exactamente al revés. Ya saben, donde hay un judío hay 2 opiniones, pues donde hay 2 judíos hay como 200 opiniones. Entonces, es típico que tenemos diferencias en nuestros orígenes. ¿Y por qué entonces resulta ser que sí se transmiten los nombres de los judíos sefaraditas del abuelo que vive al hijo, al nieto en este caso que nace? La historia es muy rica y está basada en el ángel de la muerte. Para nosotros no existe la muerte como la pintan en el Día de Muertos. No tenemos las calaveritas de posadas, rica tradición por cierto. Tenemos a un concepto genérico al cual tenemos que estar muy alejados. El judío tiene la obligación de siempre procurar la vida y no vamos a trabajar mucho sobre el tema de la muerte. Pero el ángel de la muerte tarda que temprano llega a las casas de cada uno de nosotros y ojalá que se tarde mucho. En el caso de los judíos sefaraditas, que son más antiguos que los ashkenazitas, dicen, pues es muy sencillo. Todos vivimos en una casa, recuerden ustedes en épocas antiguas, todas las familias juntas, y por lo tanto si llega el ángel de la muerte y viene a buscar a X, para no dar un nombre, no vaya a ser que esté alguien aquí presente, y si viene a buscar a X, pues que el ángel de la muerte se confunda, porque va a haber muchos X, está Xotes, Xito, etc., ¿no? Entonces, pues no, se va a confundir, se va a ir. ¿Y qué dicen los judíos ashkenazitas? Pamplinas. No, hombre,
exactamente al revés. Se va a llevar al equivocado. Mejor que cada quien tenga su propio nombre. Si se tiene que llevar a uno, que se lleve a ese. Y que no se lleve al equivocado. Es una misma historia, pero con una riqueza, digamos, de la narrativa del pueblo de Israel. Vienen los nombres toponímicos. Muchas ciudades, y esto es fundamental, tienen su origen en el libro de Génesis. Si ustedes, por razones naturales, han escuchado el nombre de Belén, Belén tiene un vocablo en hebreo que es Betlehem, la casa del pan, y han de haber escuchado Beerseba o Beersheba, que también es otra de las ciudades establecidas en Génesis, o lo que hoy se conoce como, corríjanme por favor, Hebrón, se conoce como, no sé si se conoce como Hebrón. Jericó. Sí, Jericó, ¿verdad? No, eso es Jericó, perdón. Es Jericó. Hebrón creo que tiene otro nombre en voz latina. Hebrón nada más. ¿Sí es Hebrón? Hebrón. Pues qué bueno, gracias. Es una ciudad que aparece anotada. Y cada una de ellas tiene una razón de ser. De hecho, la lectura de esta semana, saben que nosotros tenemos la costumbre de leer el Pentateuco, no hace mucho, hace poco más de 3.300 años que hacemos eso, y cada semana tenemos una lectura, así como quienes son católicos tienen la lectura en la misa, pero tienen una lectura no ordenada, sino la que decide el Padre en ese momento. Nosotros tenemos un orden preestablecido y tenemos que hacer la lectura de los 5 libros del Pentateuco en un determinado tiempo, en un momento dado, durante el año. Y esta cadencia hace que la lectura de esta semana me traiga también el nombre de un lugar. Todos conocen el pasaje a donde el padre Jacob se duerme sobre una piedra, tiene un sueño, la famosa escalera de Jacob, a donde los ángeles suben y bajan, y lo primero que hace es bendecir la piedra sobre la cual posó. De hecho, la unge con aceite y nombra al lugar. Curiosamente, el hombre nombra a los lugares porque también es una manera de hacerse propios los lugares. Es otra vez un acto de dominio o de dominación, no necesariamente de dominio. Y eso es lo que genera la cultura de los nombres toponímicos o nombres de lugar. Existen también los nombres hipocorísticos. ¿Qué palabrota? Los hipocorísticos son los nombres afectivos. Así como yo me llamo Alejandro, la abuela tuvo a bien de presentarme como Alex. Me hiciste bien, gracias. Demasiado severo el Alejandro. Pero bueno, pues me llamo Alejandro. Pero el hipocorismo, o la voz hipocorística, es Alex. Fuente de nombres, sobre todo las mujeres. Hay muchas mujeres que tienen nombres hipocorísticos. Aquí está presente una dama cuyo nombre no es Sara, es Sarita. Y hay Adelitas. Van a decir, qué curioso, ¿no? Son nombres hipocorísticos, nombres afectivos. Existe también algo que se llaman los epónimos. Los epónimos son nombres muy simpáticos, pues son nombres de marca. Y estos nombres de marca que se han evolucionado, traje el libro de lo más simpático en inglés, se llama What's the Name, y se refiere, por ejemplo, a que pues pocos conocemos que el sándwich no se llama así por una voz inglesa, sino porque hubo un lord de nombre Sandwich que le presentó las viandas a Enrique VIII, que no se paraba de la mesa, no solo por lo gordo, sino porque le gustaba el juego y no tenía tiempo para pararse de la mesa del juego, y entonces le enseñaron a hacer lo que se dicen en las caricaturas de los años 60, el emparedado, que no es más que emparedar la carne con 2 hojas de pan, ¿no? Se le ponen paredes. Y así como existe eso, existen voces como, ¿saben ustedes que el frisbee lo inventó un señor de nombre Joseph Frisbee? O el saxofón de Adolfo Sax, o el jacuzzi de Roy Jacuzzi, y así subsecuentemente. Son los
epónimos. Las marcas van teniendo sus propios nombres. Hay nombres bíblicos, les decíamos, y vamos a trabajar sobre ellos, pero hay nombres de santoral. Créanme que no es posible. Realmente Gutiérrez Tibón hizo un trabajo excepcional al respecto y no va a permitir leerlo porque es imposible acordarse de estos nombres. Vean ustedes. Ahí les voy, Curcodemo, Crotato, Mapálico, Epafrodito, Teoprépido, Escurículo, Anjadrema. Son nombres del santoral. Hay de mal agüero como polio, mareas, pipino, mardario y menodora. Hay nombres verdaderamente extraños que pueden ser topónimos por los lugares, que se llame frontón, presidio, tiranio, autónomo, sátiro, efebo, besas, eroteida, tomaida y mesalina. Y hay nombres de santos que tienen que ver con profesiones, los nombres ocupacionales. En el caso de los nombres es mucho menos frecuente, como la vez pasada que les comentaba de los apellidos, que ahí sí son muchísima riqueza de apellidos ocupacionales. Hay nombres como agente, carterio, porcario, clero y merolino. Simpático. Pobre, ¿no? Que van esos nombres. Tenemos también dentro de las clasificaciones los nombres traducidos. Y esto es muy curioso porque en algún tiempo de la historia, dentro de las muchas opresiones que sufrió el pueblo de Israel, una de ellas fue la falta de libertad de llamarse como uno se llamara. Los apellidos no los usábamos, como les expliqué la vez pasada, y cuando nos obligaron a tomar apellidos y decidíamos tomar uno que era común en el pueblo, en la ciudad en la que nos encontráramos, nos decían, no, ese no suena judío. Entonces, o le teníamos que quitar una letra o le teníamos que poner una letra, porque si no, no funcionaba. Entonces, para que ustedes puedan encontrar que el apellido Hoffman es judío, depende de la manera en que se escribe. Pues Hoffman es Hoffman, ¿no? Pues no es lo mismo. Depende cómo se escribe para saber si es de origen judío o no. ¿Qué pasa con los nombres? Bueno, el nombre Salomón durante la Edad Media fue prohibido emplearlo porque sonaba muy judío. Y el nombre Jaime, que apareció en algún tiempo en la monarquía española también, en la época de los reyes Jaime y Pedro, así como había los Nicolás y Alejandros en el siglo XIX y XVIII de Rusia, en el siglo XIV, XIII en España, tenemos Jaimes y Pedros, Jaimes y Pedros, Jaimes y Pedros, y cualquiera que estudie historia realmente se puede volver loco porque hoy aparece Jaime, mañana Pedro y luego viene Jaime y ya no sabemos qué hacer. Y hubo un momento en que la iglesia dijo, no, Pedro, bueno, Pedro, por supuesto que Pedro, pero Jaime, ¿qué es eso de Jaime? Jaime es muy judío. Y no volvió a existir el nombre de Jaime en España por mucho tiempo. Pero ¿cómo lo resolvieron? Había mucha gente que se inspiraba con el nombre de Jaime. Jaime viene del hebreo Jaim, vida. Que por cierto, si ya dije im, es que es plural, ¿verdad? Entonces, no hay vida. En el judaísmo no hay vida, hay vidas. ¿Cómo ven? Nos tocó doble vida. La vida de este mundo y la vida del mundo eterno. Esas son las dos vidas. Y entonces hay que procurar tener en la vida que nos está tocando ahorita compartir, hay que procurar tener el mayor tiempo de estancia posible, ¿no? Para poderla gozar. Y la única manera de poderla gozar es teniendo buena salud. Resulta ser que este Jaime llegó a la zona de Barcelona y toma parte de los vocablos del idioma catalán y se percata que tanto en francés como en catalán salud es santé y salud es vida, ¿no? Por lo tanto santé es Santiago y los Jaimes son Santiagos y los Santiagos son Jaimes. No hay una correlación onomástica, es simplemente esa correlación de temática que hizo que los nombres se acuñaran de esa manera.
Y es como se van evolucionando nombres traducidos. Por ejemplo, el nombre Ian, el nombre Iván, no son más que el nombre Johan o el nombre Juan. Todos son uno y el mismo. El nombre Alejandro es el nombre Sender, o el nombre Sandor, o el nombre Sasha. Depende de qué cultura estamos hablando. Es curioso. Los sobrenombres. ¿Quién no tiene apodo? Espero que no muchos, pero a quien le toca el apodo ya sabe perfectamente que el apodo puede acomodar o puede ser derogatorio, puede ser aquel que esté de alguna manera buscando la característica o la descripción de la persona de una manera peyorativa y negativa. Créanme que ya llevo algunos años en el trabajo de los nombres y los apellidos. Sí es divertido hablar de los apellidos derogatorios y por lo tanto también de los apodos, pero creo que hay que procurar borrar los apodos lo más posible. Lo único que hacen es dañar. Finalmente es un acoso a la persona. Y si no lo acosa desde el punto de vista de que no le moleste portar ese apodo, lo va a acosar para toda la eternidad, porque mucha gente se va a acordar del apodo y nunca del nombre. Y lo importante es recordar el nombre. El nombre es la eternidad. El nombre, y esto lo he acuñado, es la huella digital, pero del alma. Si ese es el nombre que yo recibí, ¿por qué echarlo a perder y por qué ensuciarlo con un apodito? Hay otro concepto que son los apotropaísmos. No quiero aburrir mucho, donde ya digan que ya se cansaron me avisan. Los apotropaísmos son los nombres que son impuestos a un judío cuando esta persona está pasando un peligro muy importante en su vida de salud o se salvó de alguna situación extrema, y entonces, para evitar la nueva visita del ángel de la muerte del que les estaba yo platicando, se le adiciona un nombre al nombre original. ¿Qué tipo de nombre se le adiciona? Uno que sea representativo de salud o de larga vida. Por lo tanto, Jaime puede ser, aunque no se acostumbra a poner. Hay otro que se acostumbra a poner, que es el alter, viejo. En el caso de mujer, alte. Son dos vocablos, no en hebreo, sino en yiddish. El nombre de Rafael, que lo deben de saber, naturalmente es uno de los ángeles, y Rafael representa la salud. Por cierto, que la gran mayoría de nombres que vamos a encontrar en la Biblia, sobre todo en el libro de Génesis, en su gran mayoría son nombres que vienen acompañados en la parte final, en el sufijo, con las letras E-L, que es una forma de hacer una expresión divina del nombre de Dios. Entonces, el nombre de la persona va acompañado de la presencia de Dios. Hay muchísimas personas que poseen el nombre que termina con E. No sé si debo suponer que conocen muchísimos nombres, como Samuel, Daniel, Rafael, Otoniel, todos esos tienen el establecimiento del nombre de Dios. Isabel no. Raquel. ¿Por qué? Porque Isabel, si lo escribe uno en hebreo, no trae la letra A, la Aleph, sino que no va acompañada de esa, sino la sonorización hace que suene el. Pero Isabel no tiene eso. Perdón, decía que nombre. Manuel, sí, Emanuel, claro, con nosotros Dios. Les voy a hacer una breve relación de los nombres para que vean que el nombre tiene un propósito. Por lo menos nosotros en el judaísmo es fundamental que le establezcamos un nombre con sentido a nuestra descendencia. Está aquí presente una señora que hizo público en su muro, ya saben que Facebook ya se entera uno de todo, hizo público en su muro un hecho que me congratulo, porque aparte tuve el gusto de conocer a su padre y me pareció algo precioso, que sin más ni más, uno de tu hija fue, ¿verdad, Becky? ¿Fue tu hija quien le puso el nombre de tu papá?
que tu hija, quien le puso el nombre de tu papá, hace escasos días. El tío Elías, porque me voy a permitir así referirme a tu papá, el tío Elías no tiene mucho de haber fallecido, y entonces viene a ver otra vez esa tradición de volver a dar vida a la persona con el ejemplo y a darle un propósito y a dar una razón, no nada más de perpetuar la memoria, sino que el nombre tiene una razón de ser. Y seguramente va a marcar a este chiquillo ese nombre, no solo por la memoria de don Elías, sino por lo que el nombre en sí mismo representa. Veamos, Adán, quedamos que es tierra. Jabá es la madre de todo lo viviente. Caín, ¿qué era? Era muy posesivo. Y Caín significa eso, adquirir. La pelea entre Caín y Abel era por posesiones. ¿Quién tiene la parte espiritual? ¿Quién tiene la parte material? No alcanzaron a dirimir la controversia cuando Caín mata a Abel. Y Abel lo que pierde es el aliento. Y eso significa Abel. Después viene el tercer hermano. Y él es el señalado para continuar la humanidad. Es Set. Set significa señalado. Pasan las generaciones y aparece Noé, el de la película, el de los Transformers. ¡Qué horror! Sí, hombre. Y Noé era, por encima de todo, un ser que demostró calma. No demostró quietud, demostró ese aplomo necesario para poder manejar un evento tan difícil como el diluvio universal. Y el nombre de Noé, en hebreo Noah, significa, si lo leemos de derecha a izquierda, significa claramente calma. Y si lo leemos de izquierda a derecha, cosa que no debemos de hacer, pero es un juego literario, entonces viene Gen. Y Gen es una manera de decir que tiene gracia. Era una persona calmada, pero con gracia. Y después nos viene la esposa de Noah, que no aparece ahí muy explicada, pero la señora se encarga de hacer lo que muchas damas hacen, en el silencio, demostrar que se pueden lograr muchas cosas mientras el hombre está haciendo ruido por todos lados. La mujer hace lo que el hombre no. La mujer da testimonio de los hechos. Y Alba es eso, testimonio. Tienen 3 hijos, uno es Shem, el otro es Ham, el otro es Jafet. Padres de todas las naciones, de las 70 naciones, como dice el texto bíblico. Shem es nombre, y explicaremos. Y de ahí vienen las naciones semitas. Ham es oscuro o caliente, cálido. Pero más que cálido o caliente, hay que hablarlo con verdadera honestidad. Caliente. Y es el padre de las naciones africanas, las atesadas, las de color. Y son las de mucho calor, además. Y luego viene Jafet. Y Jafet es el rey, es el padre de las naciones occidentales. Y si ustedes se percatan, la belleza, por lo menos en términos de nuestro mundo, se basa mucho en la belleza de las figuras occidentales. Llegamos con los patriarcas. Y Abraham no tiene hijo, tiene Ismael, y después tiene a su segundo hijo, pero tiene la promesa de ser el padre de multitudes. Y Abraham es eso, el padre de las multitudes. Por cierto, Abraham es el primer receptor de la posibilidad de cambiar el nombre. Abraham empieza sin la H, es Abraham, tal como suena, y después continúa siendo Abraham. Y en el pueblo de Israel esto es válido. Por circunstancias determinadas se puede adicionar alguna letra a un nombre. No cambiarle el sentido, pero sí adicionar alguna letra. Sara es la noble, la princesa, la madre de todo un pueblo. Agar, que es la madre de Ismael, y por lo tanto, iba yo a decir la palabra en español que no me vino, Shibha, es la concubina, muchas gracias, la concubina de Abraham, y ella es la extranjera, la inmigrante, la que es expulsada.
Ismael es que Dios escuchara, y vaya que sí escuchó. ¿Cuántos ismaelitas hay en el mundo? Pero si van ustedes, y que conste que esto no es una declaración política, pero lean el texto nada más. Si van ustedes al capítulo 16, versículo 12 de Génesis, van a encontrar que la definición de Ismael es Pere Adam, es como se le define. Y Pere Adam, la traducción es fiero, violento. Viene Isaac y el que sonreirá. Y en el texto de su nacimiento nos encontramos no solo que la madre sonríe, sino que Ismael le hace sonreír con sus juegos. Isaac siempre trae la sonrisa dentro de su vida y forma parte esencial de su ser. Viene Rivka, que es la esposa, Rebeca, y ella, si se acuerdan qué hizo Rebeca, Rebeca es la que, ¿se acuerdan qué hizo Rebeca? Ella hace los arreglos suficientes para que le den la bendición a Jacob y no a Esaú. Por lo tanto, Rebeca significa atar, pero también liar, hacer líos o embrollos. Vean que los nombres tienen propósito. Esaú, en hebreo, Esau, el texto mismo lo dice, peludo, no hay duda. Jacob es el asido del talón. ¿Por qué? Porque salió haciendo el talón de su hermano. Jacob tiene algo muy interesante, que es la lectura, como les decía, de esta semana. Existe la fórmula denominacional, así como hay los José Luises, que son dos nombres. Habemos los que tenemos nombre de telenovela, que somos Alejandro Teodoro. Ya no me pregunten por qué. En fin, me tocó de telenovela. Jacobo tuvo el segundo nombre, que fue Israel. Y a partir de ello, el texto infiere muchas cosas. Cuando habla de Jacob, habla de él como persona. Pero cuando habla de Israel, no como pueblo, de Israel como la persona, es el líder del que va a ser el pueblo. Muy interesante las connotaciones que un nombre puede tener. Y por eso Jacobo, que es el aseo del talón, hace a Israel después de que lucha con el ángel, y por eso significa luchó con Dios o príncipe de Dios. Lea, que es una de las esposas de Jacobo, es aquella que está cansada. Y pobre, no le fue bien, no era la más agraciada de las hermanas, no era la mujer preferida de Jacobo, y aparte estaba cansada. De los 13 hijos, 12 varones y una mujer, de los 13 hijos de Jacobo, 7 fueron de ella. Ni más ni menos. Sí, tenía razones para estar cansada. Y Raquel, o Rachel, es la amada de Jacob. Y por lo tanto es tan querida en una cultura donde el pastoreo es fundamental como lo que representa su nombre, el cordero. Tiene también 2 concubinas con las que vienen 4 hijos, que son Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y estos vienen de las concubinas Bilhá y Zilpá. Bilhá es la débil, la vieja. Es la contraposición a Lea, porque Bilhá es la concubina o la asistente de Rachel, la querida, la del cordero. Y por otro lado, Zilpá significa entrampar o dejar caer. Pues vean ustedes cómo se conforman estos 4 nombres, que por cierto existe la mnemotecnia en el hebreo, a donde si se utilizan los acrósticos, se generan los acrónimos también. Si ustedes utilizan la primera letra de cada una de las matriarcas y de las concubinas, se conforma el vocablo en hebreo barzel, que significa fierro. Y por lo tanto, esa unión de los 12 hijos de Jacob se conforma gracias al fierro, al férreo manejo de la familia. Son 12 los hijos. Rubén, observen a un hijo.
Shimón, ser escuchado, Leví, que es el que está unido o acompañado, y cada uno de ellos tiene, ahorita les explicaré, un emblema. Yehudá, que es alabanza, Dan, que es juez, Neftalí, que es luchar, Gad, contento, Asher es bendito, Issacar existe, Zvulun, exaltado, Yosef significa que Yosef o José, que Dios incrementará, Binyamin es el hijo de la diestra, y finalmente Dina, la única hija, es el juicio. Si conformamos todos los nombres y conjuntamos sus significados, tenemos la definición clara de lo que es el pueblo de Israel. Un pueblo que observa normas. Vean ustedes el significado, ya no les daré cuenta, les diré. Rubén observa normas, escucha la palabra de Dios. Shimón, se dice que somos muy unidos. Leví, alaban, constantemente alabamos a Dios. Yehudá, tenemos sistemas de justicia desde siempre. Dan y Diná, luchamos, somos habilidosos, no hay que negarlo, somos como Neftalí. Hay fortuna, hay suerte, hay contento, somos como Gad. Sentimos ser el pueblo bendito y afortunado, por lo tanto somos también una parte de Asher. Y todo ello implica obtener una recompensa, eso es Issacar. Y exaltamos y honramos a Dios, y por lo tanto eso es Zvulun. Por ello Hashem incrementará nuestros días en esta tierra, y somos, porque así lo dice el texto, mucha gente lo ha disputado, pero el texto lo dice, no lo digo yo, somos el pueblo elegido, por lo tanto somos el hijo de la diestra de Dios. Las 12 significados contenidos en el pueblo de Israel. Y no solo eso, los dos hijos de José son muy importantes. Uno es Efraín y el otro es Manasas en español, o Menasés. Efraín significa frugal o fructífero, y Menashe significa causar olvido. También se nos olvidan las cosas, o procuramos que se nos olviden las cosas. La eternidad del nombre, ya estoy a punto de terminar para ya no aburrirlos, la eternidad del nombre es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando un judío se muere, y digo judío porque pues, tengo que hablar de lo propio, créanme que no se lleva nada. Lo que sí se lleva es el nombre, porque cuando llega a las altas esferas, entre las preguntas que le hacen, que son 2 o 3, una de ellas fundamental es: ¿cuál es tu nombre? Y dice la literatura rabínica que es tan fuerte la presencia, imagínense estar frente a Dios y que nos hagan la pregunta: ¿cuál es tu nombre? No me acuerdo, en este momento no sé ni qué contestar. Nosotros tenemos la obligación en nuestro rezo diario de repetir algún versículo que empieza con la letra de nuestro nombre y termina con esa letra. Así como yo soy Alejandro y en hebreo Alexander, busco un versículo que empieza con la A y termina con la R, o la Aleph y la Resh. Y así diariamente. ¿Por qué? Porque si cuando llegue ya arriba y me digan tu nombre y mi idea, expreso el versículo y con eso demuestro, 1, que tengo nombre, y 2, que estudié, que soy letrado y que por lo tanto tengo los merecimientos para llegar. Mucha gente piensa en que cuál va a ser su epitafio, y en el libro que refirió Mónica de Tierra para echar raíces, ahí escribió un poema que me va a permitir leerlos, de alguien que ya falleció, y escribió este poema. Aquí estoy, a las puertas de lo desconocido. ¿Cuánto ha pasado mi persona? ¿Cuánto he hecho y me han hecho? ¿Cuánto he visto y cuánto más he oído? ¿Cuánto he caminado y cuánto faltó por recorrer? Sé unas cuantas cosas. ¿De dónde vine? Probablemente a dónde voy. Lo que estudié, aunque no todo lo que debía aprender. ¿Cuánto trabajé? Pero no a cuántos beneficié. Aquí estoy. El juicio me espera. Sé que la balanza de mis actos puede pesar casi tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Qué construí y qué dejé de hacer? ¿Qué dije y cuánto no supe callar? ¿Qué pensé y cuánto actué irreflexivamente? Mi defensa debo preparar. Aquí estoy.
Mi familia me despidió de manera honrosa y cariñosa. Aún siento el peso de las palabras de tierra de amigos y conocidos. Percibo las palabras de despedida y me aflijo con los llantos plenos de dolor. Siempre les digo, hoy solo recibo. Aquí estoy. Nada me llevé. Mi mortaja es tan modesta que casi se me deshiga. No poseo joyas ni relojes. No he venido en ningún lujoso vehículo. Mi cartera, mis cuentas bancarias, mis propiedades, todas ellas allá. Y yo, acá. Mi esencia rebasa la apariencia. Nada me llevé. ¿Acaso? Solo mi nombre. Somos un pueblo bastante atípico, ya se dieron cuenta. Somos un pueblo que cree en un Dios, el único, cuyo nombre es Dios. ¿Y cómo se dice el nombre de Dios en hebreo? Hashem. Implica, obviamente, el nombre Shem, las letras Shin y Mem. Esas letras Shin y Mem, a las que les invito a que las vuelvan a ver, tercera fila, penúltima letra de derecha a izquierda, es la Shin. Y segunda línea, sexta letra, que es la Mem. Vean ustedes, Shem. Muy sencillo, el nombre se escribe con 2 letras. La Shin tiene 3 brazos, 3 son nuestros patriarcas. La Mem tiene 4 paredes, 4 son nuestras matriarcas. 4 y 3, 7, el ciclo de la vida. Ni más ni menos, el ciclo semanal. Shem y Hashem. Así como la columna que escribo que dice Tov Shem y Shem Tov, es mejor el buen nombre que el mejor de los óleos, como se establece en Eclesiastés capítulo 6, versículo 6. El nombre es lo que tenemos que preservar. Adoramos a quien tiene por nombre el nombre, porque nos dio a nosotros la oportunidad de descender de uno de los 3 hijos de Noé, cuyo nombre era el nombre Shem. Somos un pueblo semita, un pueblo con nombre. Cuando alguien habla en contra de nosotros, no es antijudío, no es anti-israelí, es antisemita, está en contra del nombre. Y cuando atacan a nuestro nombre, atacan a nuestra esencia. Pueden acabar con nuestro cuerpo, nunca van a acabar con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está claramente grabado en el nombre de cada uno de nosotros. Les agradezco a todos ustedes. Ha sido verdaderamente un placer.